Bien, buenas tardes. Nuevamente aquí con los temas de política educativa y los derechos humanos. Bueno, pues seguimos con este compendio que tenemos a la mano en nuestra guía desarrollada. Simplemente hay que recordar que tenemos que tomar los puntos esenciales. Y bueno, según este compendio de derechos humanos y políticas educativas de José Antonio Caride Gómez. Bien, a manera de introducción, un escenario que nos permite pensar en alguna garantía que alude a la relación estrecha entre los derechos humanos y la educación. Bueno, pues primeramente los derechos humanos son un referente inaludible para cualquier convivencia democrática que ponga en valor la dignidad de las personas en nombre de la paz, la justicia y la libertad, así como la igualdad. Y por ello, bueno, pues es importante verificar de dónde provienen, dónde surgen, por qué surgen los derechos humanos y en qué momento los organismos internacionales hacen recomendaciones para que los tratados, los acuerdos emanen por indicaciones de estos organismos internacionales que ya conocimos, emanen acuerdos principalmente escritos que permita dirigir a los países en este tema. Bueno, pues vamos a analizar este tema. Dentro de este brevario introductorio, pues checamos entonces que todas las características en sus diferentes formas de concretar la participación de los ciudadanos en el quehacer político y social reconocen explícitamente que los derechos humanos son un referente clave para la convivencia o si se prefiere, como diría Rawls, la condición necesaria de cualquier sistema decente de cooperación social en el que se activen los principios, normas y valores que garanticen la dignidad de las personas con criterios de justicia, libertad e igualdad. Uno de los aspectos que relacionan a los derechos humanos y a la educación, independientemente si hablamos de políticas educativas, principalmente es que la educación también dignifica a las personas, también tiene las formalidades de formarlos para que ellos mismos tengan en sus mentes criterios de justicia. Mediante la educación también eres libre y también tienes u obtienes igualdad. Luego entonces hay una estrecha relación entre educación y los derechos humanos. Vamos a ir subrayando aspectos importantes solamente del documento. Al respecto, como se refleja en algunas conclusiones que dio lugar al Congreso Internacional sobre los Derechos Humanos, celebrado en Valladolid en octubre de 2006, indica que los derechos humanos constituyen la razón del ser del Estado de Derecho, por ser la institucionalización jurídica de la democracia, con valores que han de vertebrar el papel de los poderes públicos y de los movimientos sociales, impulsado por políticas concretas más y mejor orientadas hacia las dimensiones éticas axiológicas que representan la libertad, el bienestar y la solidaridad y la igualdad. Luego entonces estos derechos humanos, si se dice que es un Estado de Derecho que tienen todas y cada una de las personas indistintamente de cualquier país, es una columna vertebral el hecho de que la educación y los derechos humanos, además de las políticas como un eje en el que están envueltos tres agentes: políticas, educación y derechos humanos. Este triángulo relacional, pues bueno, buscan objetivamente ese Estado de Derecho al que tienen todas las personas, ¿no? A la libertad, al bienestar, a la solidaridad y a la igualdad. En el proceso educativo, en el proceso de creación de políticas educativas y en el proceso de respetar a los derechos humanos constituidos como un concepto, las personas obtienen finalmente estos tres valores para poder vivir con decoro, como lo dice en un fragmento de la Constitución, ¿no? Bien, luego nos menciona también que para que esto suceda, o que el Estado de Derecho sea el correcto para cada uno de nosotros,
Los ideales y valores que alientan a los derechos humanos han de inscribirse en la cotidianidad de las interacciones sociales, poniendo énfasis en que las responsabilidades compartidas van más allá de cumplir con los deberes o obligaciones que favorecen la integración cívica y la cohesión social en el seno de cada sociedad. Es decir, los roles que permiten interactuar entre los actores sociales, bueno, pues permite garantizar tener que estos ideales que generan este Estado de Derecho se hagan intrínsecos, se tenga la necesidad de intercambiar esos roles para que esto se gestione correctamente dentro de la sociedad. Otra situación de donde emanan estos derechos humanos, de la Carta Universal de estos Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217A, reconoce que toda persona tiene derecho a la educación, esperando que esta tenga por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, que promoverán el desarrollo de actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Entonces, si nos damos cuenta, también la educación, entonces, a través de esta Carta Universal, que considera la educación como un derecho o que forma parte de la integridad de una persona, es necesaria para que éste se desarrolle correctamente y favorezca conceptos como la tolerancia, la amistad, la paz, como lo dice ahí, ¿no? Al final, en un estado de paz en concreto, es un elemento necesario la educación para que la persona interactúe de manera proactiva, de manera que fortalezca esas relaciones humanas y asimismo respetándose entre cada uno de nosotros, ¿no? Esa es la intención también de la educación. Más abajo nos comenta otro importante brevario, que en en el Plan de Acción de Naciones Unidas para la década de la educación en los derechos humanos 1995-2004, el Programa Mundial para la Educación de Derechos Humanos inició su andaduría en 2005. Han insistido en la necesidad de que las políticas educativas en sus distintos ámbitos de competencia local, nacional, regional e internacional definiesen estrategias y líneas de actuación conducentes a mejorar los logros alcanzados hasta el presente, ya que de ellas dependerá en gran medida el futuro de la humanidad y la capacidad de nuestra sociedad para transmitir a las generaciones venideras una herencia que no esté irremediablemente empañada y contaminada. Se trata de legarles un derecho a vivir en dignidad en una tierra preservada. Si bien es cierto que las políticas educativas son aquellas estrategias, aquellas medidas, aquella normatividad, aquellas jurisprudencias, aquellas leyes que me permiten tener un tránsito dentro de la sociedad, prevaleciendo o apoyando a los ámbitos, ¿no?, de competencia, como lo dice ahí. Una política educativa me permite tener esa competencia de forma local, nacional, regional e internacional. Y con este simple acto de dignificación, de actuación, me permite entonces establecer relaciones humanas, yo puedo decir, con el apego al derecho que cada uno tenemos. Esa es la obligación que hace que estas políticas educativas sean coordinadas por este Plan de Acción de Naciones Unidas. De ahí es la recomendación, la primera recomendación que sale para entonces sobre estos organismos. Bien, esta parte es histórica, los derechos humanos como noción histórica y construcción social. Nos interesa más apegado a lo que son políticas educativas. Bueno, pues vamos más abajo. En el compendio ubicamos la siguiente página. Permíteme, todo esto es brevario histórico. Nos vamos a la página 8. De la naturaleza de la política de los derechos humanos a las políticas educativas en derechos humanos. Estrecha relación, ¿no? El mismo subtítulo nos lo dice, de la naturaleza política de los derechos humanos a las políticas educativas en derechos humanos. Que la acción política refleja las intenciones ideológicas y axiológicas de quienes la promueven en mayor o menor concordancia con las necesidades y aspiraciones de la sociedad. No constituye ninguna novedad, es decir, no es una novedad que exista una relación ideológica y axiológica, ¿no?, entre las personas que lo promueven. En este caso, ¿quién lo promueve? El Estado promueve esas políticas educativas, las autoridades locales
y federales mantienen estas políticas educativas, además de tener un tinte en derechos humanos. Esta estrecha relación, como dice ahí, no es una situación nueva. Nos dice Pisarello 2007, son derechos que están muy ligados a la vida diaria de las personas en ámbitos como el trabajo, la vivienda, la salud, la alimentación o la educación, y cuyas dinámicas obligan a los a los poderes políticos o públicos a comprometer sus iniciativas con propósitos y valores que garanticen el ejercicio real de la libertad, la autonomía o la equidad. Una educación basada en valores, una educación basada en ese aprendizaje para la vida, me permite entonces trabajar o ejercer esos estados, además vivenciales, o esta dinámica por el simple hecho de vivir, me genera ese acto educativo, y esa política educativa me genera un estado de libertad, además de autonomía, porque sé actuar. ¿Por qué? Porque sé aplicar mi conocimiento. Y la equidad me permite pensar en que todos somos iguales a través de la adquisición de valores y conocimientos que nos dan las instituciones educativas. Asimismo, pues bueno, el Estado procura que nos dirijamos con libertad cuando hacemos ese tipo de situaciones con el fin común de ayudar a los demás. También nos comenta López Rupérez 201-240, al ser sistemas que moralmente deben ni materialmente pueden permanecer al margen de la sociedad y de sus procesos de desarrollo. De ahí que tanto la determinación de los fines de la educación como en las múltiples formas en entender las relaciones que caben establecer entre las prácticas educativas y la sociedad, el referente ideológico que siempre esté presente como un elemento esencial en las concepciones y en las actuaciones que tales políticas adoptan. Bueno, pues definitivamente el actuar de las personas, las prácticas o relaciones que establece la sociedad, pues son el buen resultado que la educación y la política educativa le permitió a los estudiantes integrarse exitosamente a las sociedades con esa adquisición de conocimientos, ¿no? Necesariamente, y por obvias razones, si así lo tuvo, o tuvo la fortuna de aceptarlo y de aplicarlo, bueno, pues su relación va a ser precisamente tener una ideología de relaciones humanas, ¿no? Y además sanas, ¿no? Necesariamente entonces las políticas educativas que inspiran a los derechos humanos deben ser políticas comprometidas con la igualdad, por mucho sus escenarios socioeconómicos y culturales sean una expresión palpable de las enormes desigualdades que existen en el mundo y en el interior de cada sociedad. Entonces, si nos damos cuenta, a través del tiempo también tanto autores como organismos internacionales fueron delimitando la creación de políticas educativas basadas en los apegos de la educación. Uno de ellos, la inclusión, la equidad, la igualdad, son conceptos clave que se han manejado a través de los años y que también son resultado de las aportaciones de autores y de organismos internacionales, ¿no? Otra sugerencia de este autor, al menos en los primeros años del nuevo milenio, son actuaciones que tratan de certificar el valor de la educación como un derecho fundamental, al tiempo que subraya la importancia de las políticas educativas en la implementación de propuestas que realicen la centralidad de los derechos humanos en todas las actividades, y por ello la responsabilidad de los diferentes sectores del gobierno de los estados en las iniciativas que se propongan en los términos en los que tal compromiso fue suscrito colectivamente por los representantes gubernamentales reunidos en este Foro Mundial sobre la Educación celebrado en Dakar, Senegal, el 26 al 28 de abril del 2000. Bueno, fue uno de los objetivos. El Estado debe garantizar esas políticas educativas que dignifiquen a las personas, que además le tenga la opción, le den la formalidad de que ellos actúen sí con responsabilidad, apegados sobre derecho, pero también que tengan garantías de que por el simple hecho de verse envueltos en esa actividad educativa, pues le permita generar, como lo dice aquí, tener una propuesta de que somos todos iguales, todos tenemos un conocimiento, todos tenemos derechos y por ende lo tengo que
respetar. El gobierno, lo sabemos, el Estado debe de garantizar el bienestar común de las personas. Luego entonces, a través de las políticas educativas, se permite al Estado delimitar esta relación de derechos humanos, además de tener situaciones como la educación que le permiten al ciudadano también orientarse, adquirir una personalidad, adquirir un conocimiento finamente delimitado por esas políticas educativas que al final de cuentas lo que pretende una política educativa es la adquisición de un conocimiento, prepararte para la vida y que tú puedas integrarte a la sociedad como tal. Derivado de la Declaración de Derechos Humanos del Niño 1959 y la Convención 1989, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, además de las convenciones sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y por motivos raciales y étnicos contra la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, resultó la siguiente evolución cronológica después de esa reunión. La recomendación sobre la educación para la comprensión, la cooperación y la paz internacional y la educación relativa a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Bueno, pues fue una recomendación aprobada por esta Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación. También como resultado de esa reunión se optaron, entre otras medidas orientadas a activar las políticas educativas de los distintos países. Se apuntaron a la necesidad de formular y aplicar una política nacional encaminada a aumentar la eficacia de la educación en todas sus formas, a reforzar su contribución con la comprensión y la cooperación internacional, al mantenimiento y el desarrollo de una paz justa, al establecimiento de la justicia social, al respeto y a la aplicación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y a la eliminación de los prejuicios, los malentendidos, las desigualdades y toda forma de injusticia que dificulta la consecución de estos objetivos. Bueno, pues si relacionado al tema, la educación permite precisamente que el ciudadano adquiere estos atributos, adquiere estas habilidades, sobre todo una ideología concreta sobre estos temas: paz, justicia social, respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, eliminar prejuicios. Sí, solo sí lo va a lograr a través de adquirir una educación que vela por esos intereses, por supuesto, ¿no? Derivado también de la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos celebrada en Viena del 14 al 25 de junio, cuya declaración programa la acción en el artículo 33, se reitera el deber de los estados de encauzar la educación de manera que se fortalezca el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Resultado de ello, bueno, pues hay asignaturas en todos los niveles que hablan sobre la libertad, sobre los derechos humanos, además del civismo, etcétera. Cada uno de los países tomó ciertas determinaciones para implementar esos temas en la vida diaria de los alumnos y que a través de estas asignaturas tengan una ideología distinta y al salir de la educación, bueno, pues respeten los derechos humanos de todas las personas, ¿no? Así se concreta una reunión más y un resultado más o acuerdo. Resultado de conferencias o declaraciones del más alto nivel instaba a los estados a comprometer sus políticas con acentuaciones, entre otros aspectos, lograsen. Bien, resultado de todas estas evoluciones, reuniones y tratados, ya en concreto nos dice que debemos establecer políticas meramente que busquen este bienestar, este cambio de ideología, esta adquisición de valores, adquirir de una personalidad honesta, ¿no? Y que dereche o que esté orientada a la justicia y la paz. Luego entonces vienen estos comentarios de estos tratados: hacer efectivo el derecho a la educación velando porque la enseñanza primaria sea obligatoria, accesible y gratuita. Bueno, en cada uno de los países, a través de estas recomendaciones, se fueron pactando estas modalidades. Obviamente habrá una legislación correcta para que se garantice esta recomendación a nivel organismo internacional. Mejorar estos aspectos de calidad de la enseñanza y en general la educación. A manera de recomendación, para que exista entonces calidad en la educación, esa política debe procurar el ejercicio de la misma de manera íntegra, ¿no? Para que se cumpla ese objetivo
mencionado de calidad. Suprimir obstáculos que limitan o impiden el acceso a la educación por parte de personas con necesidades especiales o a minorías en situación de riesgo. ¿Qué quiere decir? También implementar políticas educativas para atender este sector de la población que tiene necesidades especiales, lo cual en México ya se formalizó y se tiene. Yo creo que en todas o cada uno de los países, en la mayoría de ellos, está considerado esta parte, ¿no? Promover una educación permanente, extensiva a lo largo de la vida, apoyar a programas que eliminen cualquier tipo de discriminación, protegiendo a las personas, reforzar la condición moral y la profesionalización del profesorado, así como sus procesos de formación, inserción y desempeño docente. Si nos vamos a tratados internacionales, textos que se han emitido de estas reuniones, ese concepto, este último que acabo de dar lectura, creo que finalmente la situación laboral del docente no es del todo bien. Y si lo hace una recomendación un organismo internacional, yo creo que los gobiernos deben optar por esas condiciones que debe tener cada uno de nosotros en el ejercicio de esta profesión, que es de suma importancia para los países, además que damos desarrollo a las sociedades, desarrollo a los países a través de la adquisición de un conocimiento. Bien, integrar la educación en materia de derechos humanos como un elemento importante en programas y en las prácticas educativas. La educación está envuelta o está inmersa en cualquier situación que genere desarrollo, paz, justicia, equidad, igualdad. Si y solo si el sistema educativo está preparado para estos temas, seguramente tendremos un cambio generacional. Definitivamente, porque la intención es esa, ¿no? Es el trasfondo de nosotros, de nuestro trabajo, hacer este logro transgeneracional, respetando estos acuerdos, estos decretos, respetando políticas educativas, políticas que los gobiernos están trazando para el ejercicio de la educación, además de forma correcta. En la página ya 14, la educación en derechos humanos como opción política y pedagógica. Educar en los derechos humanos presupone comprender la educación con un proceso continuo y permanente al que se asocian valores e ideales que reivindican una profunda transformación de la sociedad y consecuentemente la denuncia de todas aquellas circunstancias que violan, limitan y condicionan la dignidad humana en su irrenunciable aspiración a una vivencia libre, equitativa, solidaria, justa, democrática y pacífica. Educar entonces con estos derechos humanos se transforma en la creación de un contenido curricular que me permita tratar estos temas, ejercerlos en los alumnos y buscar un resultado o una mejor situación para ellos mismos. Si bien es cierto que la intención de estudiar te dignifica, te da una fuente de trabajo, eso es lo que pretende el Estado, pero comprobado que por estudiar ya tengas ese derecho de estar viviendo dignamente, bueno, pues ustedes saben continuamente el estado de los empleos que se generan en el país, bueno, pues tendrían que ser otros, ¿no? Definitivamente ver la forma en que si tú estudias tienes derecho a algún tipo de puesto relacionado a tu perfil que sea para ti exclusivamente porque te lo ganaste estudiando, ¿no? Eso sería lo ideal. Sin embargo, pues aún no sucede. Que la educación pueda y deba contribuir al logro concita un amplio consenso pedagógico y social, no solo en los conceptos, sino también en las estrategias y prácticas que deben promoverse a favor de la cultura universal de los derechos humanos, proyectando sus iniciativas y realizaciones en diferentes contextos geográficos o sociales. Atender esta diversidad, atender el desarrollo de estas habilidades, bueno, pues algunas asignaturas lo logran, ¿no? Civismo, formación cívica y ética, y las que ustedes me digan que tienen relación con los derechos humanos. Digo, así sucede, pero a veces el trabajo en el aula no es suficiente para cambiar la ideología de los alumnos. A pesar de todo esto existen problemas psicosociales que están inmersos en los alumnos. Por eso el gobierno, a través de también otras organizaciones internas, otros institutos, otras dependencias, aplican programas para estar ayudando al docente a cambiar esta ideología de parte de los alumnos. En este sentido, dice también López en que la educación en derechos humanos tiene un enorme potencial en la creación de ciudadanos activos que no solo conozcan la materia, sino que impliquen en la misma
cambiando actitudes y comportamientos y además luchando por los derechos humanos. Bueno, pues ese es el sentido amplio de la educación, es una transformación de la personalidad en un enorme potencial, en las ganas de querer interactuar en la sociedad, pero además de manera correcta, ¿no? Producir este tipo de ciudadanos tiene que ver con un estado activo, un recurso humano propio que el gobierno puede utilizar. Y yo digo, no lo ha utilizado porque, pues bueno, no se ha visto un gran avance en estas transformaciones, en que México se posicione como una potencia, porque simplemente el Estado no guarda ese respeto por la sociedad a través de brindarle una educación de calidad, además que hable de derechos humanos, pero que asimismo le otorgue lo que él mismo quiere en una educación, también se lo dé cuando él se esté desarrollando plenamente dentro de las sociedades. Eso es más que lógico, ¿no? Dentro de este plan de acción aprobado en los Estados miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas de fecha 14 de julio de 2005, mediante la resolución, incide en que promover políticas educativas que adopten claramente un enfoque de la educación basado en el disfrute de derechos que deben pasar a formar parte de todo el sistema educativo. Bueno, pues crear un sistema de derechos por el simple hecho de estudiar o tomar un conocimiento, bueno, es una garantía de un bienestar, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que estos organismos hagan estas recomendaciones, lo que no estoy de acuerdo es que no se ejecuten, ¿no? Y yo creo que nadie, ¿no? Adoptar una estrategia coherente de aplicación de las políticas que comprenda medidas que doten recursos suficientes a las iniciativas que se emprendan, así como mecanismos de coordinación, supervisión y rendición de cuentas. Regularmente pues se emiten esas políticas, se asignan presupuestos, se tiene el personal indicado, los docentes, se tiene la infraestructura adecuada, pero no hay esa supervisión, no hay esa rendición de cuentas, no con el ímpetu de decir no lo lograron, sino con el ímpetu de decir vamos a mejorar en esto, ¿no? Ya entonces estamos hablando de otro tipo de escenario que solamente pues el resultado pertenece al ámbito educativo, y se dio o no la cuenta pues sigue siendo el problema educativo, no de una autoridad, ¿no? Creo que ahí tenemos que cambiar un poco esa ideología. Crear entornos de aprendizaje que comprendan el desarrollo cognitivo, social y emocional de todos los que participan en los procesos cotidianos de enseñanza-aprendizaje, de modo particular en la actividad diaria de toda la escuela. Fíjense, si aquí resultado de esta reunión hubo ese acuerdo o ese tratado, tenemos que tener mucho cuidado. Viene la situación problemática cuando yo docente, cuando yo autoridad, no ejerzo mi función adecuadamente. Si nos damos cuenta qué caracteriza al docente federal, la lectura de todos estos tipos de materiales, y créanme, están muy bien leídos, pero si nos volcáramos en una situación problemática en contra de algún compañero docente, desde estos acuerdos, ¿sí? Hablando de derechos humanos, en el tema o la legislación de derechos humanos, ya tienes un espacio propio en donde te pueden encausar. Simplemente la Comisión de Derechos Humanos te puede encausar por no hacer tu trabajo de manera correcta, porque hay tratados, porque hay acuerdos que todos los países firman. En el momento que el país en mención firma, está adoptando estos tratados como un simple ejercicio de cada una de nuestras responsabilidades. Entonces yo sí dejo muy claro la situación política, legal, administrativa, todo aquel procedimiento que habla sobre nuestras funciones, además de otorgarnos derechos, también nos da obligaciones. Entonces hay que ser muy respetuosos y cuidadosos en este sentido, ¿no? No pretender, como dicen en el pasillo, ¿no? Dicen, no le juegues al vivo, ¿no? Porque si una autoridad quisiera demostrarte situaciones, creo que sí lo podría lograr, a menos de que, bueno, pues tú tengas todos los medios concretamente documentados, ¿no? Bien, asimismo estos acuerdos adoptaron un enfoque holístico que refleje valores inherentes a los derechos humanos, integrándolos en todos los aspectos de la educación. Bueno, todos los niveles educativos velan por este enfoque holístico, este enfoque de historia, hablando sobre el tema de valores, y que cada uno de los agentes educativos, la comunidad escolar, planes y programas, contenidos curriculares, todos están estrechamente relacionados para generar este objetivo.
También deberemos formar y perfeccionar al profesorado y en general diremos a todos los profesionales de educación para que puedan transmitir valores, derechos humanos y ser modelos de su práctica. Definitivamente, hablando de estos temas, estamos muy cortos en materia de capacitación, ¿no? Regularmente hay una capacitación, sí, la tomas y todo, bueno, ¿y a mí qué me da? O sea, valor escalafonario, mayor sueldo, ¿qué me da? ¿No? Y entonces el docente, bueno, pues es que tengo 40, 50 horas y la verdad es que ni tiempo tengo. Empezamos con situaciones de que ni tiempo tengo, ¿no? Pero si tú lo relacionas con un beneficio para ti, estudias, ganas más, estudias y te ofrecen otros puestos, bueno, pues eso estaría genial. Es una parte que no hemos empatado, no ha empatado el Estado con nosotros que somos los representantes de esto, ¿no? Bien, pues de manera concreta, nada más vamos a atender este último comentario del discurso político a las prácticas educativas, viejos y nuevos desafíos de los derechos humanos claves de la pedagogía y social. Afirmar que la educación es un derecho intrínseco de la naturaleza humana, indispensable para la concreción cualesquiera de otros derechos a los que cualifica y agrada en sus significados, forma parte del acervo común de las declaraciones, pactos y disposiciones que han ido adoptando en las mismas décadas. Bueno, pues eso es un derecho de la naturaleza humana el ser o tener derecho a una educación. Derivado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, en su artículo 26, establece que ha diferenciado tres ámbitos fundamentales para la concreción del derecho a la educación. De un lado, el reconocimiento de la gratitud y la obligatoriedad de la enseñanza elemental o básica posibilitadora del acceso a otros niveles de enseñanza. De otro, la identificación de los objetivos de la educación con mayoritariamente referidos a los contenidos curriculares y finalmente el reconocimiento del derecho de los padres a escoger el tipo de educación que desean para sus hijos. Aquí cabe aclarar que no tenemos esa modalidad, esa estructura como en otros países, ¿no? Ejemplo de esto, en Colombia el papá dice, yo quiero estas materias para mi hijo y quiero este horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, incluido deportes, talleres y todo, de tal suerte que se la pase en la escuela, yo salgo y me lo llevo. ¿Y qué previenes con estos? Bueno, pues incumplimientos, vandalismo, problemas psicosociales, previenes muchas cosas. ¿Por qué? Porque el Estado le da ese derecho al padre de familia de hacerse responsable, de verificar su avance, de darle esa participación o inclusión en esta educación que busca su hijo y que busca obviamente la institución educativa, ¿no? Y asimismo el gobierno. Pero bueno, son situaciones distintas en todos los países. Asimismo, resultado de esta reunión, la progresividad de sus logros en términos de asequibilidad, asegurar una educación gratuita, obligatoria para todos los niños y niñas en la edad escolar, esto ya está en México. Además debe de ser accesible, garantizando una educación primaria gratuita, obligatoria e inclusiva para todas y todos, ya se tiene en México. Aceptabilidad e engloba los distintos criterios de calidad en la educación, así como de las distintas circunstancias o prácticas que afectan. Aceptabilidad en términos de calidad, a mí me gustaría que existieran más pruebas censales, más pruebas que nos permitan obtener un resultado propio. Pero por obtener un resultado propio, eso no determina tu accionar en contra del magisterio. Al contrario, si hablamos, por ejemplo, del tema sistemas de calidad o que la educación tuviera el grado de certificación por medio de un ISO, estaremos hablando que existen procesos, estaríamos hablando que ya no habría margen de error, que no habría malos resultados porque estás persiguiendo un proceso. En eso consiste las certificaciones. Obviamente tendrás una mano de obra calificada, obviamente tendrás que pagarles más y obviamente ese docente puede dar clases aquí y en Francia porque este organismo de certificación te lo está brindando. Es otro de las otras ideologías que un servidor quisiera que pasara, ¿no? Pero bueno, estas sugerencias, estos proyectos definitivamente tendrían que ver con con proyectos que tú tienes que desarrollar, ¿no? Adaptabilidad, mediante el que además de requerirse que los centros educativos se adapten a las particularidades y peculiaridades de los educandos, verdaderos protagonistas de los procesos de enseñanza-aprendizaje, es decir, que estas políticas, esta educación le permita tener esa adaptabilidad a todo tipo de alumno y con todo tipo de necesidades, ¿no? Esas son las intenciones que pretenden las políticas, la educación. En este sentido,
también los derechos humanos. Muchas gracias.